¿Qué pasó? El 29 de marzo de 2016, Rita es hallada junto con 3 de sus hijos en el domicilio que habitaba con su expareja, desmayada, inconsciente, tras haber inhalado el gas de la estufa. Es señalada presuntamente por haber atentado en contra de la vida de sus hijos. En estas dinámicas del proceso penal pues encontraremos muchas deficiencias. El contexto que ella sufrió durante muchos años con su expareja fueron temas de violencia, sufrió violencia física, psicológica, sexual. Investigar con perspectiva de género no es favorecer a las mujeres. Cuando Rita es privada de libertad, la mamá de Rita lo que hace es poner de manifiesto ante el DIF, ante las autoridades judiciales, de que los niños no podrían quedarse con el progenitor porque corrían un grave riesgo. Sin embargo, lo omiten. Cuando nosotros llegamos al domicilio porque nos hablaron de que estaba ocurriendo esta situación, fuimos de inmediato y lo que pudimos percibir fue que las ventanas estaban cerradas por fuera. Rita estaba amarrada. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del Sistema, un espacio en donde a partir de historias reales exploramos el sistema de justicia. En este episodio hablaremos del caso de Rita, una mujer que está privada de la libertad y del derecho a contar con una defensa real. Para hablar de este tema nos acompaña el abogado Osvaldo Bautista, quien trabaja en la Defensoría Pública Federal. Gracias, abogado, por estar en el sistema. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Fabiola, y por la oportunidad que tengo de plantear este caso que es muy importante, como muchos que llevamos en la Defensoría. ¿Cómo presentar, cómo entender en qué contexto se da el caso de Rita? ¿Quién es Rita? ¿De qué se le acusa? ¿Qué pasó? Justo es muy importante el contexto en todos los casos. De hecho, está dentro de las obligaciones como defensores el poder identificar cuestiones que pudieran generar desequilibrios de poder, asimetrías en el acceso a la justicia, porque precisamente el identificar ese tipo de cuestiones lo que nos permite como defensores establecer un tipo de estrategia de litigio diferente, en la que la persona sea considerada como una sujeta de derechos, como sujeto de derechos, y en este enfoque pues tratar de atender las necesidades que podrían tener en el acceso a la justicia. Justamente el caso de Rita pues es la máxima expresión de esto que te comento, toda vez que ella es una mujer de 33 años de edad actualmente, quien tiene 4 hijos, 3 son niños, mientras que una es una niña con discapacidad, pero el contexto que ella sufrió durante muchos años con su expareja fueron pues, temas de violencia que se extrapoló en diferentes aspectos, es decir, sufrió violencia física, psicológica, sexual, de género por parte de este señor. Y pues bueno, ella tratando de encontrar a justicia, pues lo que hizo fue denunciar estos hechos de violencia familiar, de las lesiones que le ocasionaba tanto a ella como a sus hijos, en un par de ocasiones ante la Fiscalía del Estado de Chihuahua, de donde ella es. Sin embargo, se decidió no conocer del asunto de Rita, es decir, se decreta el no ejercicio de la acción penal. El Ministerio Público, a su criterio, no tiene los elementos suficientes para poder procesar a esta persona, ¿no? Entonces, pues básicamente este contexto de violencia no puede pasar desapercibido para ninguna persona, toda vez que genera sesgos importantes y no llega de la misma manera a una persona que no ha sufrido o no ha pasado por estos contextos, ¿no? También cabe recalcar que Rita es una persona de baja instrucción escolar, de escasos recursos económicos, es decir, también esto tiene un tipo de atención especial que debe ser cubierta, al menos si no lo podemos hacer a través del sistema de justicia, pues lo cierto es que como defensores estamos obligados de llevar estas herramientas ante la justicia para tratar de que sean tomadas en consideración. Cuando se estudia o se ha estudiado los pocos estudios que existen sobre el perfil de las mujeres que están en prisión, se destaca esto, el comportamiento diferenciado de mujeres y hombres en reclusión e incluso la severidad del sistema respecto de las sanciones que les imponen a las mujeres. Entonces, claro que el contexto importa. Entonces, a ella la detienen en el 2016, ¿es así? Sí, así es. ¿De qué la acusan? Justo el 29 de marzo de 2016, Rita es hallada junto con 3 de sus hijos en el domicilio que habitaba con su expareja, desmayada, inconsciente, tras haber inhalado el gas de la estufa. Durante el periodo que ella está inconsciente, pues llega su expareja junto con policías. Ella pues aparentemente logra cobrar un poco la conciencia y es detenida por los policías.
Es señalada presuntamente por haber atentado en contra de la vida de sus hijos, es puesta a disposición del Ministerio Público, quien decide iniciar una investigación por el delito de tentativa de homicidio agravado y calificado en perjuicio de 3 de sus hijos. Reitero, presuntamente por haber abierto las llaves de la estufa, que saliera el gas, y pues encerrarse, prácticamente tratar de quitarse la vida junto con la de sus hijos. Al menos esta fue la teoría del caso que la fiscalía manejó para poder llevar a Rita a un proceso penal. En estas dinámicas del proceso penal, pues encontraremos muchas deficiencias por parte de los operadores jurídicos. Empecemos por la parte de cómo se hace la investigación, si es que se hace, porque a veces lo que se tiene es un reporte al que se le llama investigación, pero, digamos, ¿qué pruebas y cómo la defienden? ¿Cuál es la defensa de Rita? Rita, al ser una persona de escasos recursos económicos, cuya situación también es extensible hacia sus familiares, también son personas de bajos recursos económicos, pues decide tener una defensa pública, en este caso local del estado de Chihuahua. Ellos le asignan a mujeres defensoras, 4 diferentes durante el proceso, pero lo que ellas hacen, pues, es establecer una estrategia pasiva, es decir, quedarse solamente con los datos de prueba, con los medios de convicción que son aportados por la fiscalía al momento de realizar la investigación. Una investigación que se realiza sesgada, donde obviamente no toman en cuenta la perspectiva de género, no toman en cuenta el enfoque interseccional, ambas como herramientas analíticas que permiten tanto a los órganos de investigación como a los órganos encargados de la defensa, así como a los juzgadores, de llegarse de todos estos contextos de desigualdad, estos temas de asimetrías de poder, de pues cargas o sesgos que podrían presentarse, ¿no? Es decir, lo único que ellos hacen es ver a la mujer en el piso con los niños y entonces dicen, ella es culpable. La fiscalía lo que hace entonces es enfocar todas sus investigaciones, recabar testimoniales. ¿Testimoniales de quién? Del perpetrador de la violencia que ha tenido por muchísimos años, que en este caso fue su expareja. Algunas otras testimoniales que pudieran ser como circunstanciales al hecho, es decir, de vecinos, es decir, algo que pudiera corroborar que en efecto ella quiso atentar contra la vida de sus hijos, ¿no? Se realizan periciales, muestras fotográficas en el inmueble y sí, en efecto, quizás ahí se podría presumir que existió eso. Pero entonces, si nosotros como defensores asumimos que existe una investigación que está sesgada, ¿qué tendríamos que hacer detectando precisamente todas estas asimetrías y este contexto de violencia? Pues básicamente desde la Defensoría Pública no se visibiliza tal como lo planteo, sino lo que se hace es decir, ok, tienes estas pruebas en contra de Rita, pues lo único que voy a hacer yo es decirte que sí, que está bien. ¿Y cómo puedo afirmar esta situación? Pues la teoría que asumen en el caso de Rita es recomendarle ceñirse al procedimiento abreviado. Es decir, a partir de que no aportan medios de convicción de descargo que permitan presumir la inocencia de Rita en los hechos, al menos también que genere una duda razonable en la participación de lo que se le acusaba, pues lo único que hacen, reitero, es no aportar medios de convicción, ceñirla al procedimiento abreviado y pues tampoco alegan en favor de sus derechos. En este sentido, pues cada una de las defensoras que asiste a Rita, que reitero son 4, no tienen una estrategia firme, no conocen el caso, no tienen acercamiento ni con la familia. Es un proceso que se lleva bastante rápido, pero que no tiene una intervención real digamos, una representación donde la defensa esté al tanto de los intereses de la propia representada. Antes de que hablemos del tipo de procedimiento que se siguió, que lo has mencionado, el procedimiento, abreviado, detengámonos en unas cosas que creo que ayudan a entender por qué este caso puede ser muy relevante, bueno, por qué la sentencia de este caso puede ser muy relevante para fallar asuntos en donde están involucradas mujeres que han sido violentadas, que son pobres, que tienen baja instrucción escolar y en general pocas oportunidades, de desarrollo en sus vidas. Porque mencionaste, no se hizo una investigación de manera interseccional. Esto significa, no se tomó en cuenta todo esto que hemos mencionado, ¿no? Todas estas características que la ubican en un contexto de violencia, en donde sabemos que es donde ocurren en un contexto de violencia familiar, ¿no? Espacio en donde sabemos que ocurren muchas, de las agresiones en contra de las mujeres. Pero también decías que las pruebas que la incriminan, o los datos de prueba, o los elementos, para decirlo más, sencillo,
los elementos con los cuales se, le acusa es testimoniales, de personas que dicen que sí pudo haber sido ella, porque nadie pudo haber visto que ella, hizo ese acto, porque si lo hubieran visto, lo pudieron haber impedido, ¿cierto? Sí, justamente el sesgo que tienen las testimoniales es eso, tratar de incriminar a Rita a través de presiones que podrían realizarse a través de los agentes de investigación, de policías, que lo único que quieren es encuadrar una estrategia por parte del Ministerio Público de decir ella lo hizo. Pero justo, afortunadamente puedo conocer a la familia de Rita, a Rita personalmente, pero ellos nos cuentan otra versión. Ellos nos dicen, no, es que justo al momento de los hechos, cuando nosotros llegamos al domicilio porque nos hablaron de que estaba ocurriendo esta situación, fuimos de inmediato y lo que pudimos percibir fue que las ventanas estaban cerradas por fuera. Rita estaba amarrada. Es decir, ella no tenía libertad de moverse, ella estaba sujeta ahí. Llevaba días que yo no tenía, eso es lo que me comentaba la mamá de Rita, que no tenía conocimiento de dónde estaba su hija, de cuál era la situación. Ella decía que estaba secuestrada, no sabía nada de ella y justo cuando sabe de ella pasa esta situación. Entonces, lo que tratamos de decir entonces es que una investigación sesgada es esto, que no tome en cuenta este perfilamiento. Claro, ¿y cómo convive esto, esta manera de convivir con los hechos por parte del Ministerio Público y de la policía y de cuando tenemos un precedente muy importante, que es el de Mariana Lima? Esa sentencia se llama Mariana Lima, y durante muchos años se ha insistido y se habla de este caso por la importancia que tiene en cuanto hay una escena, que implica a mujeres, presuntamente haciendo cosas relacionadas con la propia privación de la vida, ¿no? Entonces, esa sentencia lo que le dijo a todo el poder judicial es: "Tú tienes que cuestionar esos hechos, no los tienes que asumir como válidos, tienes que partir de que pudo haber sido una escena sembrada", ¿no? Para poder aparentar justo lo que es evidente, ¿no? Lo que los ojos perciben, que es un aparente intento de suicidio, y homicidio de los hijos. ¿Cómo entender esta perspectiva o este cumplimiento de este deber por parte de los ministerios públicos en este caso? Más bien creo que lo que faltó fue sensibilidad. Justo el hecho de que la perspectiva de género hubiera sido aplicada, habría puesto de manifiesto todos los matices que teníamos, todo el contexto de violencia para poder mm, poner sobre la mesa la propia inocencia de la persona que estaba ahí postrada en el piso. Y que no solo es una cuestión que hemos identificado en el caso de Rita, también organizaciones de la sociedad civil han podido tener comunicación con la Defensoría, dada la trascendencia del asunto, pero que nos han planteado igual de viva voz, que no es, digamos, un asunto aislado, lastimosamente es un asunto recurrente, donde el principal perpetrador de violencia es el que genera escenarios para tratar de inculpar ya definitivamente a la persona que han violentado por años, precisamente con la idea de tratar de que ellos salgan como que no tienen nada que ver en el asunto, ¿no? Como incluso podré decir como víctimas. Y quizá vale la pena decir algo y hay que decirlo fuerte y muchas veces, juzgar, bueno, en este caso, investigar con perspectiva de género no es favorecer a las mujeres. Investigar con perspectiva de género es una metodología que obliga a cuestionar los hechos que son evidentes, justo porque sabemos que los agresores simulan escenarios para aparentar que las cosas fueron de una manera y ocultar el delito, que ellos cometen cuando ellos son responsables. Y en este caso había datos de agresiones, de violencia, y aún así se omitió ver esos hechos con perspectiva de género. Otra cosa que mencionabas, abogado, que creo que vale la pena comentar para aclararlo bien, decías, ella durante este primer etapa o episodio de su caso tiene 4 abogadas, pero no al mismo tiempo, ¿sí? No, tiene 4 abogadas durante el desarrollo de la, digamos, la primera etapa del proceso penal, pero, es en contra de la voluntad de Rita. O sea,
Es increíble que se le haya nombrado, digamos, una primera defensora, pero por cuestiones personales deja de atender el asunto de Rita. Bueno, pues entonces nómbrale otra. Nómbrale otra en el momento de la audiencia, donde a lo mejor ni siquiera la defensora se ha impuesto de la carpeta de lo que hay, ¿no? Y justamente cuando Rita, digamos, tiene dos defensoras públicas en la secuela del proceso, y ya cuando vamos a la última, es decir, se lleva una etapa de investigación, una etapa intermedia que en términos simples pues sirve para depurar las pruebas que van a llegar al juicio, Mm. y una etapa de juicio oral. Aquí quisiera hacer un paréntesis porque justo el asunto de Rita se ventila con una legislación procesal de Chihuahua vigente y no en el Código Nacional de Procedimientos Penales que actualmente tenemos. Sin embargo, esa legislación ya tiene contemplado el sistema acusatorio, que es, al menos en su estructura, digamos, como procesal, la misma que tenemos en el actual. Entonces me atrevo a decir, justo en esta etapa de investigación se lleva a cabo con estas deficiencias que comentamos con una defensora. Llegamos a la etapa intermedia de depuración de las pruebas, tenemos una segunda defensora, y cuando llegamos a la última etapa, que es la etapa de juicio oral, donde se van a debatir, a desahogar las pruebas ante un órgano que va a decidir sobre la culpabilidad o la inocencia de Rita, lo que hacen es nombrarle una tercera defensora, pero no solo eso, sino que durante toda esta secuela del proceso que se le planteó el aceptar el procedimiento abreviado, es que se le dice a la jueza, si bien es cierto, estamos en el juicio oral, lo cierto es que ya llegamos a un arreglo con el Ministerio Público y su señoría te pedimos retrotraer el proceso a una etapa que le permita a Rita aceptar la oferta del Ministerio Público. ¿Cuál es esta oferta que realiza el Ministerio Público? 20 años de prisión. Y justo esta audiencia se lleva a cabo en la mañana y en la tarde, cuando deciden llevarse ya el procedimiento abreviado, tiene una cuarta defensora. Es decir, incluso la jueza de control advierte que ella no es la que estaba en la mañana y le dice, oiga, usted pues no estuvo ahí presente. Sin embargo, quisiera darle el tiempo para que pudiera imponerse la carpeta, a ver si en efecto a lo mejor es lo que podría plantearse para los derechos de su representada, pero dice, no, ya hablé con ella y esto es a lo que ha decidido acogerse, que en este caso es el procedimiento abreviado. Así es la dinámica. ¿Cuál es la gravedad de tener 4 distintas abogadas tomando decisiones o participando en actos tan importantes? Impacta en la calidad de la defensa, ¿no? Lo que nos estás diciendo es, incluso el mismo día en el que se define la salida, digamos, jurídica que va a tener este asunto, participan 2 abogadas de manera independiente, una sustituyendo a la otra, ¿no? Y es difícil, es improbable, por no decir otra palabra, aceptar que tuvo la oportunidad de realmente conocer el caso y ver, cuáles eran los elementos de defensa que podía o la estrategia más conveniente para Rita, ¿no? Por eso, este asunto ahorita, bueno, más adelante quédense con nosotros, no se vayan, porque vamos a hablar de cuáles son las posibilidades que tiene, qué es lo que estaban ustedes planteando y qué posibilidades tiene la Suprema Corte para fallar este asunto. Pero esto creo que forma parte del núcleo del derecho a la defensa, de cómo se ve eh, afectado por el cambio de personas que le están asistiendo jurídicamente. Y ella, bueno, ¿en qué momento, llegan ustedes, la Defensoría de oficio, a este asunto? Sí, retomando un poquito lo que me planteabas de los impactos que el caso de Rita podría tener, Ujú. si bien es cierto, por un lado tenemos la perspectiva de género, justo esto que comentas en cómo podría afectar el hecho de tener tantas defensoras en un mismo proceso, pues básicamente es atentar contra el derecho humano que tienen todas las personas de una defensa técnica y adecuada, que a su vez tiene múltiples matices, que también voy a abordar en su momento, pero que justo uno de ellos implica el abandono de defensa. O sea, es decir, las personas pueden tener un abogado nombrado, sea particular, sea público, que esté presente con ellas en todo momento, pero eso no significa que tienen una defensa, que se les está garantizando este derecho humano que comento. Toda vez que una defensa técnica y adecuada lo que tiene que hacer es eso, es aportar medios de convicción, es alegar, es decir, desempeñar o al menos que pueda visibilizarse una estrategia jurídica que tenga los alcances y los matices de un diseño jurídico acorde a la etapa en la que nos encontremos y no que simplemente se vaya con la mera designación de una defensa reitero, pública o en su caso que se nombre una privada, ¿Y a sino que ella le tiene que haber. preguntaban si estaba de acuerdo?
en este cambio de abogada? O sea, las personas que tienen asistencia de defensores públicos, ¿pueden oponerse a la sustitución de las personas? Sí, el derecho que tenemos de primera instancia, pues, es el poder nombrar a un abogado. Ante la imposibilidad o ante la negativa de hacerlo, ahí es donde entra en sustitución el Estado y te designa uno de oficio. Pero, ¿qué pasa si no estamos conformes con el de oficio?, ¿no? Justo la legislación lo que prevé es, al menos para el órgano jurisdiccional, pues, al ver a lo mejor que la persona está inconforme con la defensa que tiene, pero ante la imposibilidad de tener una privada, pues podría dar vista a las defensorías, reitero, dependiendo del poder al que pertenezcan, al poder judicial o al poder ejecutivo, para que le nombren a otro que sí tenga esta competencia técnica, estos conocimientos jurídicos que se necesitan para poder llevar a cabo la representación de una persona, porque en un proceso penal, a diferencia de otras materias, el principal bien jurídico que está en juego, pues es la libertad de una persona y todos los matices que conlleva la libertad, ¿no? Pero eso obligaría a tener que no solamente preocuparte de tu propio caso y de tu propia, situación jurídica, sino ahora a abrir otro frente jurídico en contra de tu defensor. Es como, aunque parece que existe la posibilidad legal de hacerlo, creo que en la práctica se vuelve muy complicado, porque justamente tienen una, representación pública, porque no tienen la posibilidad de contratar servicios privados en donde tengan un poco mayor de control o incidencia en la calidad de la o en la estrategia de la defensa, ¿no? Y me adelanté, te pregunté cómo había llegado el caso a ustedes, pero me salté una parte que es muy importante y que mencionabas. Háblanos de este momento donde eligen que la salida jurídica para el caso de Rita va a ser el procedimiento abreviado. Si nos pudieras explicar a las personas que nos siguen, que no tienen, formación jurídica, ¿cuál es la diferencia entre que una persona sea sentenciada a través, o que su caso sea resuelto a través de un procedimiento abreviado y un procedimiento ordinario? Sí, claro. Justo digamos, en este caso de Rita, pues el procedimiento abreviado sirve para que ella pueda aceptar su responsabilidad en los hechos que se le acusaron, con recomendación de sus defensoras, justo partiendo de esta creencia que las personas tienen hacia sus defensores. Son aquellos que en teoría tendrían que estar velando por tus intereses. Si un abogado le recomienda a su representada aceptar un procedimiento abreviado, hacer X cuestión, realizar cierto acto, decir cualquier cosa, pues lo vas a hacer porque existe una confianza. En este caso no la hubo, no hubo comunicación entre las defensoras con Rita, de las defensoras con sus propios familiares que estaban también, pues ignoraban muchísimo cuál era la situación de Rita, qué es lo que iba a pasar con ella. Pues bueno, en esta dinámica el procedimiento abreviado se presenta como la mejor opción. Y justo retomando lo que me preguntas, ¿qué es el procedimiento abreviado? Me gustaría así ser un poquito técnico para poder decirlo y después aterrizarlo con palabras más simples, pero dentro de la configuración del procedimiento abreviado en el sistema jurídico mexicano, esta, digamos que es una política criminal que implementa el Estado. Es decir, el procedimiento abreviado no es un derecho de las personas, toda vez que para que pueda acceder requiere que el Ministerio Público lo incentive, lo solicite. De ahí que, digamos que el Estado tiene un interés para despresurizar el sistema de justicia y a través del procedimiento abreviado encuentra esa herramienta. Si las personas se declaran culpables de lo que se les está acusando, al menos responsables de los hechos que se le están acusando, pues el proceso se va a llevar más rápido, va a haber menos desgaste de recursos económicos. Entonces, pues eso es el procedimiento abreviado, una herramienta que el Estado tiene para despresurizar el sistema de justicia, para tratar de hacerlo más rápido, a costa de que la persona acepte su responsabilidad en los hechos de los que se le acusan, con, digamos, la idea de que van a tener un beneficio en la pena que pudiera imponerse en un procedimiento ordinario donde pues los parámetros de punibilidad pueden ser muy distintos, es decir, los rangos en que pueden ser sentenciadas las personas pueden ser muy distantes el uno del otro, o bien, pues mejor un punto medio, algo que te convenga y que ya tengas seguro que no se te va a mover, ¿no? Déjame decirlo a mí en otras palabras. El procedimiento abreviado se diseñó partiendo de que no hay sistema de justicia en el mundo que tenga la capacidad de atender y procesar todos los delitos que se cometen todos los días en cualquier lugar. Entonces, es una medida extraordinaria que dice,
Para los asuntos en donde la gente es culpable, ahórrame el trabajo. No me hagas que yo despliegue policía de investigación, elementos para que tengan que investigar. Mejor acepta que tú lo hiciste y ya, te doy una sentencia. Y como premio por aceptar tu culpabilidad y no hacerme trabajar de más, pues te doy una sentencia más breve que la que te tocaría si insistes en que eres inocente y yo tengo que demostrarte que no lo eres. Y eso podría funcionar muy bien en aquellos casos en donde la persona sí es culpable y dice, pues sí, o sea, hace un ejercicio económico, ¿no? Valora y dice, bueno, ok, vámonos por ahí. Pero en este tipo de asuntos en donde no está claro, o sea, creo que tenemos que volver a decirlo, de mujeres, porque son muchas, las que están privadas de su libertad y que están y cuyos delitos están asociados a las parejas o a los entornos familiares violentos, de bajos recursos, sin preparación escolar, sin otro tipo de alternativas. Este realmente es una herramienta que el sistema penal les tenga que poner a disposición para fallar sus asuntos. Justo el caso de Rita es muy relevante por estas cuestiones. Es decir, cuando nosotros entendemos el procedimiento abreviado, uno, como una medida de política criminal, que es como se crea en el sistema jurídico mexicano, o si lo queremos extrapolar al proceso penal como una forma de terminación anticipada al proceso penal, que es como se define, pues podríamos decir entonces que sí, el procedimiento abreviado funciona. ¿Por qué? Porque vuelve rápido el sistema de justicia. Pero ¿qué pasa con estos contextos? ¿Qué pasa con estas personas? Justo lo que entonces decimos, y el caso de Rita es fundamental, es que termina por convalidar las violencias que ellas pueden estar viviendo, los contextos de desigualdad. Además de que termina por menoscabar sus derechos, las violaciones al tema de derechos humanos. Es decir, no resulta efectiva cuando se trata de acceso a la justicia en condiciones de igualdad y sin discriminación, porque pareciera que entonces esta figura lo que hace es todo lo contrario, convalida estas deficiencias, estas asimetrías, es decir, se convierte en una herramienta que lejos de ayudar a la persona en esta falsa creencia, lo que hace es perjudicarla. Claro, y a quien le facilita la vida es a quien ya no tiene que investigar, no tiene que refutar pruebas, no tiene por eso también se le conoce como, de defensa pasiva, ¿no? Porque prácticamente quienes optan por esa salida, pues, ven disminuida la carga de trabajo que tienen. Una cosa que no te pregunté, abogado, es, porque nos narraste la escena y que Rita despierta, ¿sus hijos también despertaron? Sí, afortunadamente, reitero, Rita tiene 4 hijos. 3 de los hijos con los que presuntamente atentó son los que tuvo con su expareja. Los 3 estaban bien. Al momento de los hechos, pues tenía el más grande 7 años, que fue quien estaba al cuidado de su mamá en ese momento. Pero de los 3 que estaban ahí en el domicilio, uno tenía 3 y otro tenía 1 año y el otro estaba en meses. Es decir, estaban muy, muy pequeños, pero afortunadamente los 3 están bien. Por eso, el delito por el que se le acusa es tentativa. Sí, justamente el grado de participación en los hechos es tentativa, es decir, Tentativa de homicidio, sí, perdón. tentativa de homicidio y justo aquí también existe un sesgo por parte de la jueza de control, así como del propio Ministerio Público, toda vez que el proceso que ella lleva es tentativa de homicidio agravado y calificado. Pero ¿cuáles son esas calificativas que se le imponen, no? El primero, haber atentado contra sus hijos. Es decir, partimos de que existe una obligación innata para las mujeres en el tema de cuidados del hogar y de los hijos, ¿no? Desde ahí ya tenemos un sesgo en la propia legislación. Y segundo, traición. Traición como una calificativa en el Código Penal de Chihuahua, pues establece o se actualiza en el supuesto de que se realicen actos hacia una persona de la que se esperaba atención, respeto, Bondad. cuidado. ¿Quién? Ajá, bondad, ¿no? En este supuesto, pues, ¿quién sería la persona que podría brindarte esos? Pues, digamos que la mamá, ¿no? Entonces, justo cuando se emite la sentencia de procedimiento abreviado, digamos, se tiene que valorar evidentemente el material, el caudal probatorio que obra en la carpeta de investigación, en los registros de la investigación,
Y pues ahí la jueza de control es muy clara en expresar esto, ¿no? Toda vez que de Rita se esperaban este tipo de conductas de cuidado, al contrario, lo que ella hace es atentar contra sus hijos, es incumplir con estas obligaciones de cuidado que tenía. Entonces, ahí van tus 20 años que son los que pidió el Ministerio Más Público. severidad. Sí, exacto. Okey. Y entonces así termina en esa primera etapa el procedimiento, ella aceptando a través de su defensora que el asunto se, resuelva de manera abreviada y recibiendo esta condena de 20 años. ¿Cuándo llega el asunto a ustedes y cómo? La sentencia se emite en 2017 Ujú. y es conocimiento de la Defensoría Federal hasta 2021. ¿Cómo tenemos conocimiento de este caso? Pues se realizan una serie de brigadas en centros de reinserción social local, precisamente tratando de detectar tipos de litigios que pudieran establecer o poner en el escenario público, pues, digamos, violaciones graves a derechos humanos, y que éstas pudieran repercutir a través de un tipo de litigio diferente, litigio estratégico, para que otros casos puedan ser resueltos de una mejor manera, ¿no? La identificación de casos a través del litigio estratégico permite eso, que se puedan acceder a criterios novedosos, a criterios relevantes y que cuestionen sobre todo el tema de las violaciones a derechos humanos. Entonces, digamos, este es el objetivo para localizar los casos y en el Cerezo Estatal Femenil de Chihuahua se encuentra el caso de Rita, donde advertimos todo esto que ya comentábamos sobre el tema procesal, sobre el tema del contexto en 2021 y así es como se empiezan a recabar toda la Sí. documentación. Ella llevaba ya 6 años privada de la libertad. 4. 2017 sentenciada, Ah, pero digamos formalmente, pero sí, empieza a contar a partir de 2016, que es cuando se inicia el proceso. Entonces es un año más. 5 años, ella ya tenía privada de libertad cuando la Defensoría Federal conoce el asunto. 5 de 20, ya había pagado 5 de 20 años. Ujú. Exacto, un Entonces, cuarto. y ustedes identifican el caso y hablan con ella, ¿cómo funciona? ¿Cómo se puede, arribar al caso después de 5 años de 4 años que se sentenció? Justo en esta brigada, una compañera de la unidad de litigio estratégico, pues a través de las pláticas que tiene con las personas privadas de libertad, le comentan que existe el caso de una mujer que fue acusada injustamente, indebidamente, por haber atentado presuntamente contra la vida de sus hijos, pero que ellas la conocen, la identifican y saben que los hechos no son así. Entonces, digamos que tienen un primer contacto con personas privadas de libertad, mujeres, y así es como se logra identificar a Rita particularmente, con quien se tiene una entrevista, se tiene un primer diálogo con ella y a partir de ello y de recabar las constancias necesarias, pues, digamos, de un estudio más completo e integral, podemos identificar ya todas estas cuestiones que ya he comentado en cuanto al contexto y al tema procesal de las violaciones a derechos humanos que se dan en el caso. A través de fijar un litigio estratégico, que digamos que es aplicar una serie de estrategias novedosas a casos de compleja resolución, así es como podríamos definir al litigio estratégico, pues decide hacerse algo que no se hizo en su momento. Logramos advertir que sobre todas estas deficiencias que ya comentamos de la defensa y de la jueza de control, quien tampoco juzgó con perspectiva de género ni con enfoque interseccional, porque curiosamente el procedimiento abreviado de Rita conforme a su legislación sí permitía que la jueza tuviera intervención en la pena que fue solicitada por el Ministerio Público, a diferencia de nuestra legislación actual. Solamente que podía hacerlo decantándose a una pena menor a la solicitada por el Ministerio Público, no mayor. Entonces, ahí nuevamente no existe perspectiva de género, decide imponer la que se le solicitó y entonces también hablamos de un juzgamiento deficiente. Sobre este entendido de las deficiencias del sistema, pues Rita no es informada de su derecho a recurrir la resolución del procedimiento abreviado. ¿Qué se podría plantear en ese recurso? Pues básicamente eso, que fue indebidamente juzgada y que se le impuso una sanción desproporcional por todos estos elementos que comentamos. Entonces, al advertir que no se interpone el recurso de apelación, se empieza a trabajar, reitero, en el litigio estratégico y lo primero que se hace es interponer la apelación. Se interpone 5 o 6 años después de que fue emitida la sentencia de procedimiento abreviado, cuando la legislación preveía un plazo de 10 días. Esa es la primera acción concreta que la Defensoría Pública Federal realiza en el caso de Rita, interponer el recurso de apelación. ¿Se pueden apelar las sentencias de un procedimiento abreviado? Sí, sí se pueden, solo que la legislación establece matices muy concretos de cuándo es que podría hacerse. Aquí lo novedoso, reitero, es eso, que al poder apelar
pudieron, en su caso, la autoridad judicial, variar la pena que fue solicitada por el Ministerio Público, pero sí, sí se puede. Bueno, y en este caso no le informan que tiene derecho a inconformarse. Ella ingresa a prisión, inicia el pago de la pena de los 20 años. 4 o 5 años después, ustedes detectan que este es un caso en el que se dan todos estos elementos que lo hacen un caso injusto totalmente y que dan la oportunidad de buscar una redefinición de los estándares con los que se juzgan cierto tipo de asuntos y qué es lo que hacen para poder deshacer lo que se hizo mal, si ya era un asunto juzgado y llevaba un cuarto de pago de la pena. Justo platicando con Rita decía que le resulta muy increíble saber que su caso pudo haber sido retomado después de años de que ella haya sido sentenciada, precisamente porque dice, mi caso ya estaba perdido, ¿cómo es posible que alguien haya podido como reactivar este proceso, ¿no? Y es muy novedoso porque a partir de estas herramientas de identificación del litigio estratégico, lo que queremos es llevarlo al amparo como un medio de control constitucional que tenemos los gobernados para poder defendernos contra actos de autoridad, contra actos que puedan vulnerar nuestros derechos humanos. Pero para poder activar este medio de control, pues es necesario agotar los recursos que tenemos en la legislación, que en este caso establecía pues el recurso de apelación. Entonces lo interponemos sobre la Pero idea de que cómo le hacen? Explícanos, si ya había pasado tanto tiempo, ¿no? Y sabemos, muchas personas, aún no teniendo conocimientos jurídicos, que hay plazos, ¿no? Para inconformarte y para pedir cosas. Tantos años después, ¿cómo le hicieron? pues es que es eso, o sea, básicamente es saber como en concreto a dónde queremos llegar, que en este caso era la emisión de un criterio novedoso y para ello hay que definir las etapas procesales. Y para esto pues es necesario agotar la primera, que era la apelación. Justo cuando nosotros analizamos la sentencia de procedimiento abreviado y advertimos que a Rita no se le informó su derecho a recurrir, cuando vemos las constancias de audio y video que tampoco se le informa por parte de sus defensoras ni de viva voz, o sea, ella tampoco nos comenta que ella no sabía, pues ahí es donde nosotros encontramos un área de oportunidad. Si responde a tu pregunta, pues digamos que es a través de un trabajo de identificación donde advertimos las deficiencias que nos puedan dar pie a interponerlo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la legislación te establece 10 días para el caso de interponer un recurso, al menos en este caso, de apelación, lo cierto es que, ¿qué pasa cuando hablamos de violaciones a derechos humanos? ¿Realmente debería haber una limitante o no? Y eso es algo que también en el caso de Rita podría definir. Pero concretamente se presenta la apelación, la cual es desechada evidentemente por ser extemporánea, pero justo eso es algo que ya estimábamos que iba a pasar. Que Pero en- claro, pero tú ahí ya te sirve porque ya te vas a pelear contra ese acto, ya tienes un acto en donde sí te va a empezar a correr un plazo para poder inconformarte, ¿cierto? sí, justo creo que más bien en el matiz de tu pregunta es esto, ¿no? O sea, si nosotros ya tenemos una sentencia firme, es decir, donde ya no se recurrió, donde ya no hay ningún otro medio que interponer, ¿cómo lo reactivamos? Pues precisamente a través de generar un acto de autoridad que nos dé pie para llevar a cabo este litigio estratégico. Si nosotros presentamos una apelación que sabemos que ya es extemporánea, lo más obvio, lo más notorio es que la propia autoridad judicial nos diga, es extemporánea, o sea, ya no tienes nada que hacer aquí. Pero me gusta más tu primera respuesta, porque esta es digamos, la estrategia jurídica, pero la primera lo que me dijiste es siendo humanos, o sea, no me lo dijiste tú, pero siendo humanos, siendo sensibles, siendo empáticos, haciendo bien el trabajo de la defensoría. O sea, fueron a buscar, fueron a revisar la sentencia de este procedimiento abreviado, vieron las grabaciones del juicio, detectaron que en efecto se confirmaba la información que ustedes tenían de que ella no fue informada de que tenía derecho a recurrir. Entonces, me gusta más esa respuesta. ¿Cómo? Pues haciendo bien las cosas, buscando, generar diferencias en aquellos casos que evidentemente suponen una falla, porque lo que nos vienes contando, abogado, con, lo que pasó, durante la tramitación del procedimiento es apatía, indiferencia de quienes tenían a su cargo la defensa de Rita. Justo eso que comentas es algo muy importante. Como defensores, como personas encargadas de representar los intereses de otras personas, es no solo ver los casos por un número,
cuántos asuntos atendimos esta semana, cuántos asuntos en el mes o en el año, sino que realmente cada uno de ellos debe tener el compromiso de las personas defensoras públicas, de las personas asesoras públicas, de entender que detrás de ese caso hay una persona con necesidades. Y justo a través de esta identificación, de esta sensibilización que tenemos, porque al final de cuentas, si somos servidores públicos, también es que no dejamos de ser personas particulares, que también podemos encontrarnos en contextos pues diferentes y adversos, y a través de la empatía que podemos generar con los casos, pero sobre todo con las personas que viven esas situaciones, es que podemos plantear litigios más allá de solo ver un tema procesal, de solo ver un número de días para interponer un recurso. Y este caso cumple con todas esas expectativas. Y yo agregaría, no solamente es una vida la que está involucrada, es la de ella, la de sus hijos, la de su hija, la de su entorno y también la de su comunidad, porque el mensaje que se manda cuando se fallan asuntos de manera injusta es bastante desesperanzador para la sociedad, ¿no? Porque esta idea colectiva de que el sistema no funciona así genéricamente, lo que ocasiona es otro tipo de incentivos. Pero regresemos a logran identificar todas estas deficiencias, apelan, les dicen que están fuera de tiempo, y entonces, ¿qué sigue? Aquí lo que decidimos plantear a través de este litigio, pues es presentar una demanda de amparo directo, toda vez que esta resolución, digamos que pone fin al proceso. Y a través de esta demanda de amparo directo, pues lo que se alega es un tema de perspectiva de género, es decir, se desecha sin entrar nuevamente al fondo del asunto de qué es lo que estaba pasando, así como el tema de las violaciones al derecho humano de Rita a una defensa técnica y adecuada, y por supuesto a una omisión de inaplicar ese artículo que preveía el plazo legal para interponer el recurso de apelación. ¿Por qué inaplicar ese plazo que se establecía? Pues bueno, porque las violaciones a derechos humanos fueron tan graves que ya ni siquiera sabía que existía esta herramienta para poder hacer valer sus derechos. Y así es como este litigio plantea eso, la posibilidad de que se inaplique un artículo que contemple un plazo legal para interponer un recurso. Ya en el amparo lo conoce un tribunal colegiado de circuito, pero digamos, aquí tenemos una doble sustanciación del proceso. ¿Por qué? Porque a la vez que está ante el tribunal colegiado pendiente de que se resuelva de fondo el asunto, lo que hacemos es, advirtiendo todas estas deficiencias que se dieron del contexto de Rita, pues presentar una solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, por su abreviatura se le conoce como CEFA, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Básicamente esto es un escrito en el que le explicamos a la Suprema Corte, a las ministras y los ministros que integran la primera sala, porque es la que ve, al menos cuando está en funcionamiento, en materia civil y penal. Y ahí lo que le planteamos es esto. Mira, ella es Rita, este es el contexto que ella ha padecido, este es el proceso tan irregular que tuvo durante todos estos años. Ella ya ha compurgado pues este tiempo de prisión, pero te invitamos a que lo analices. Te invitamos que a través de una visión con perspectiva de género y con enfoque interseccional, tú te des cuenta de todas estas deficiencias que han habido y que ahora sí le des la oportunidad a Rita de ser juzgada en condiciones de igualdad y sin discriminación. En este sentido, se presenta el documento ante la Corte y quien lo hace suyo es la ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Ella decide atraer esta solicitud, analizarla y ponerla del conocimiento de los demás ministros y ministras de la primera sala. Digamos, a ella le toca estudiar en primera instancia el asunto y proponer el proyecto, ¿sí? Sí, así es. El proyecto que va a decidir sobre la atracción del asunto de Rita a la Corte. Okey. Digamos, esta solicitud se plantea ante los 5 ministros de la primera sala para ver a quién de ellos les resulta relevante y que a través de que ellos identifiquen que cumple como con sus expectativas o sus criterios de juzgamiento, pues que lo atraiga y lo ponga ahora sí sobre el escrutinio público de los demás ministros para poder dilucidar si en efecto el caso de Rita, concretamente, cumple con estos parámetros de importancia y trascendencia que le permitirán a la Corte asumir un criterio general. Digamos que la primer puerta es convencerlos de que el asunto amerita, tiene los elementos para poder ser sometido al análisis del máximo órgano de justicia en este país. Sí, en Y si efecto. les parece que en apariencia cumple con estos requisitos extraordinarios para que ellos intervengan, pues entonces, se radica
que es el término jurídico que se utiliza, que es como ya se quedan el expediente. ¿Y en qué está ahorita este asunto? A través de que la cefa es atraída por la ministra Ana Margarita, lo que hacen es hacer un proyecto de resolución en el que se identifican tres cuestiones muy importantes en el caso de Rita. El primero, que ya te había comentado, la inaplicación de un artículo que contempla un plazo legal para interponer un recurso cuando se advierten graves violaciones a derechos humanos. El segundo, el tema de la perspectiva de género aplicada al procedimiento abreviado. Es decir, podríamos hablar de perspectiva de género en un procedimiento que técnicamente solo se ciñe a aplicar la sentencia que deviene de un pacto entre el Ministerio Público y la persona imputada. Y como tercer elemento, ¿cuáles son las obligaciones de las personas juzgadoras para verificar que en efecto las personas que deciden someterse al procedimiento abreviado se encuentran en una aptitud de expresar un consentimiento válido, libre e informado? Estos son como los tres matices que la ministra Ana Margarita logra Advierte. identificar. Y pues así es como se presenta ante la primera sala, ante los ministros, con una votación a favor de la atracción del asunto de tres, pues, con una mayoría de 3 votos de los 5, 2 en contra, es que la Suprema Corte decide conocer el asunto de Rita. Okey. Entonces, hasta este momento únicamente ese fallo es para decir sí, sí se advierten elementos, que justifican que entremos ahora sí al fondo del asunto, ¿es así? Sí, justamente. Ahora el siguiente paso que la Corte realiza es turnarlo a una de las ponencias Okey. para ver quién de los ministros o ministras que votó a favor de la atracción del asunto le tocará resolver ahora sí el fondo del asunto de Rita. Así es como el asunto se turna a la ponencia de la ministra Loreta Ortiz, que es quien actualmente lo tiene el asunto de Rita como un número de expediente Amparo Directo 7/2024. Y pues justamente lo que corresponde ahorita, pues digamos, es tratar de impulsar el asunto a través de audiencias que se tienen con los propios ministros para tratar de explicarles, de hacerles ver que este asunto no solo es un amparo directo 7/2024, sino que es el asunto de Rita, de una persona que ha sido vulnerada por muchísimo tiempo por su expareja, pero que también ha sufrido violencia institucional, porque no se le ha garantizado de ninguna forma el acceso a la justicia real, donde haya tenido una defensa pública de calidad que velara a favor de sus derechos. Es decir, le ponemos de manifiesto todas estas particularidades del caso y no solamente como los impactos que podría tener en el sistema jurídico mexicano, que son muchos y son muy importantes, pero ponerle de manifiesto que detrás de ese expediente hay una persona que tiene esta necesidad de que se llegue al esclarecimiento de los hechos o que en su caso pues al menos se le dé la oportunidad de ser juzgada en igualdad de oportunidades, con igualdad de armas. Así es como en febrero de este año el asunto se lista para su discusión. Sin embargo, en esa audiencia pública, pues la ministra decide dejar el asunto en lista. Es decir, darse más tiempo para poder analizar el asunto y replantear un nuevo proyecto de sentencia que pueda resolver el fondo del asunto. Por lo que actualmente el asunto de Rita pues está pendiente de que pueda listarse nuevamente para ser discutido y votado por las ministras y ministros de la primera sala. En el mejor de los casos, la primera sala resuelve el fondo del asunto y dice que en efecto, que se acreditan todas las violaciones que nos has platicado y resuelve que se dejen insubsistentes actuaciones y que se juzgue. Pero si lo vemos desde el punto de vista del tiempo, y estamos hablando de que los hechos ocurrieron en el 2016, que es cuando la encarcelan, Sí. la sentencian en el 2017. Estamos en el 2025 y desde entonces ella está en prisión, y esta sentencia, que puede ser muy importante desde el punto de vista jurídico, no va a terminar con un pronunciamiento, porque ese no es el alcance de una sentencia de este tipo, ¿cierto? ¿O sí? Puede decir la sentencia y pónganla en inmediata libertad. Existe la posibilidad. ¿Existe? Okey, okey. Eso es buena noticia, porque si sigue pasando el tiempo, ¿no? Y parecería ser que, bueno, hay casos, yo he conocido de casos en donde primero cumplen con, bueno, siguen en prisión preventiva, no han tenido una sentencia y el delito por el cual los encarcelaron, tenía una pena mínima que los años que llevan en prisión preventiva, ¿no? Ojalá no sea este un asunto en donde se empate y que ojalá la sentencia no llegue cuando ella haya terminado de pagar una
la condena en caso de que no sea responsable, porque hay que insistir muchas veces en este episodio y en muchos, juzgar con perspectiva de género no implica favorecer a las mujeres, implica tomarse en serio la justicia. Entonces, tú como abogado de Rita, cuando le explicas todo esto y estas posibilidades, ¿cómo es la plática que tienes con ella? ¿Cómo le haces saber que sí, que se cometió muchas violaciones, que van bien, pero que no va a salir tan rápido, quizá como eh, pudiéramos esperar o desear? Pues justo lo que siempre tratamos de explicarle a Rita, así como a cualquier usuario, es la complejidad del propio asunto que ella tiene, ¿no? No tratamos de vender falsas expectativas. Lo que tratamos de hacer es decirle de manera real cuáles son las oportunidades que tenemos para alcanzar uno u otro resultado. En este caso, a Rita lo que tratamos de hacerle ver es eso. Es un asunto que técnicamente ya debería estar finiquitado. Sin embargo, que se han tratado de emprender una serie de estrategias jurídicas que han revivido, han puesto en escena nuevamente el asunto, pero que a partir de ello, pues podríamos encontrar otro tipo de trabas, ¿no? Porque aún pues, seguimos viendo sesgos por parte de otras autoridades de ejecución, aunque también cabe recalcar que la autoridad penitenciaria ha tenido muy en cuenta el asunto de Rita, de quien realmente podemos decir que ha realizado una actuación bastante buena, quien ha tratado de velar por este tema de reinserción social, porque si bien es cierto que hay funcionarios públicos que son malos en su actuación, lo cierto es que también hay servidores públicos muy buenos y que a veces es bueno también confiar en que podemos toparnos con alguno de ellos, y es el caso de Rita, que ha tenido el apoyo de la autoridad penitenciaria, porque incluso durante este tiempo que lleva a cumplir 9 años privada de libertad, uno de sus hijos tuvo una enfermedad de sarampión, pero se agravó la situación, entonces estuvo muy delicado en el hospital. Prácticamente le diagnosticaban que iba a fallecer. En este supuesto, la mamá de Rita acude al cerezo porque Rita ha tenido constante convivencia con dos de sus hijos, quienes la han estado visitando semanalmente, precisamente sobre la idea de no perder estos vínculos familiares. Y pues Rita justamente al enterarse de esta situación de su hijo, que es el más grande, pues solicita un permiso humanitario, es decir, un beneficio penitenciario que se contemple en la ley para que ella pueda salir de manera extraordinaria de su reclusión para acudir a atender una situación pues personal delicada, que en este caso hablamos de la vida de su propio hijo. Presenta ese beneficio y pues la autoridad penitenciaria se lo concede, y no solo eso, sino que le da todas las facilidades a través de la Secretaría de Seguridad para que ella pueda externarse, acudir al hospital y ver en qué situación se encuentra su hijo. Digo, este es un beneficio, reitero, penitenciario que tiene cualquier persona privada de libertad, pero que en el caso es garantizado por la autoridad penitenciaria, que me parece una actuación formidable porque ni siquiera Rita necesitó de nosotros, no necesitó de su defensa. Ella bastó con que se lo planteara el centro y el centro gestionó todo. Nosotros subimos ya tiempo después porque pues precisamente por la urgencia y la premura del asunto no pudieron compartirnos lo que estaba ocurriendo, pero después nos dicen, oiga, es que pasó esto y así, nosotros pues sí, reaccionamos bastante sorprendidos porque eso es algo no común. Entonces cabe recalcar que también el asunto de Rita ha tenido bastante, digamos, importancia, pero también sensibilidad hacia otros actores encargados ahora del tema de ejecución de la sentencia. ¿Y esto es a partir de que ustedes, empiezan a trabajar en ese caso o desde antes? Desde antes, por lo que nos ha comentado Rita, es decir, cuando se pone de manifiesto el contexto que ella sufre ante el centro penitenciario, porque de primera mano decir que las personas menores de edad víctimas puedan visitar aparentemente a su perpetrador, pues digamos que es una cuestión que no debería suceder. Sin embargo, a través de que se realiza por parte de la autoridad penitenciaria, pues digamos un estudio más a fondo del asunto, se dan cuenta de estas asimetrías de poder y demás, y que incluso por interés superior de la niñez, es necesario que ella recobre este tema de visitas con ellos para que no pierdan estos matices, este núcleo familiar, estas redes de El apoyo. vínculo, sí. Entonces es que logran advertir que estas visitas tienen que ser no solo necesarias para Rita, sino al revés, ¿no? De que los niños están en una etapa de desarrollo que requieren estar con sus progenitores. ¿Tú has platicado con Rita cómo fue este momento en donde ella tiene que aceptar que declararse culpable? Lo que ella me dice
es difícil para cuando me lo comenta porque incluso le gana el llanto, ¿no? Manifiesta incluso algo que tampoco se vierta en el tema de la investigación, es que cuando ella es detenida por los policías, dice que es golpeada, que es humillada, que es denostada, precisamente diciendo, pues eres una maldita por haber atentado contra la vida de tus hijos, ¿cómo pudiste haber hecho eso? Es pateada, en fin, es maltratada, ¿no? Cuando llega ya al momento del proceso penal ante el Ministerio Público, pues justo dice, lo único que mis defensoras me decían es, hay todo en tu contra, acepta la responsabilidad. ¿Yo qué iba a hacer? Yo estaba imposibilitada. Si las propias personas en las que yo confiaba me están diciendo que lo haga, pues al parecer creo que es lo mejor. Entonces sí, es un tema bastante delicado para ella, que incluso durante su reclusión, lo que hace es redactar una carta de puño y letra expresando todas las vivencias que tuvo, lo que espera incluso de que los ministros puedan tomar en cuenta al momento de resolver el asunto, qué es lo que ella está haciendo al momento de estar privada de libertad, porque tiene que cumplir con un plan de actividades. Para tu audiencia, de manera sencilla, pues digamos que es un listado de actividades, de funciones que ella puede desempeñar privada de libertad para lograr este tema de la reinserción social. Cuando ella salga, tenga aptitudes tanto de conocimiento, tanto físicas, para poder llevar a cabo una profesión o para estudiar en algún área en concreto. Es decir, que cuente con herramientas básicas que le permitan a ella pues llevar a cabo una vida normal, entre comillas, ¿no? Entonces ella le cuenta todas las vivencias que ha tenido en reclusión, la necesidad que tienen sus hijos que le han externado de estar con ella, y así es como a través de este escrito que nos lo manda a nosotros como sus defensores, lo que hacemos es realizar una promoción, es decir, un escrito adicional a esa carta para explicarle a la ministra que va a resolver el asunto qué es lo que Rita le quiere hacer llegar, ¿no? Porque evidentemente, pues ella hace un documento escrito con una caligrafía un poco, pues, difícil de entender, porque pues es escrita con un lápiz que encuentra por ahí que tiene, ¿no? Y en hojas, pues, tal vez un poco ya arrugadas. Entonces sí se vuelve un poco compleja la lectura. Lo que hacemos es traducirle un poco lo que ya viene ahí, pero que en esencia es eso, es Rita platicando de primera persona qué es lo que ella vivió, qué es lo que ella está viviendo y qué es lo que espera que la Corte pueda resolver en su caso en particular. Afortunadamente, en las audiencias que hemos tenido con las ponencias de los ministros de la Corte, nos han comentado este texto. Es decir, parece que sí están poniendo atención al caso en concreto, están atendiendo a que Rita realmente no es como ha sido pintada ante la sociedad, no es como fue pintada por los jueces que la sentenciaron, sino que realmente hay algo en el caso de Rita que realmente está haciendo verlo con unos ojos diferentes. Y no es porque se esté dando un trato especial, sino es porque están dimensionando que la perspectiva de género, y es algo que tú comentabas, no implica un tipo de ventaja para las mujeres, sino que realmente lo que trata de exacerbar es un acceso a la justicia en condiciones más igualitarias, porque debemos estar conscientes que la situación de la mujer en nuestro país pues está desaventajada, porque vivimos en un sistema patriarcal que la ha culminado a roles muy específicos, encaminados, reitero, a temas de cuidado y a temas del hogar, ¿no? Y que justo cuando se rompen estas dinámicas es que el sistema va con todo hacia ellas. Me parece que las ministras tienen en sus manos la posibilidad de resolver un asunto muy importante sobre el tema de la perspectiva de género, pero también sobre los impactos que podría tener particularmente en la vida de Rita y de sus hijos que le esperan. Ojalá que el asunto se resuelva antes de que ella obtenga el beneficio de poder salir de prisión y ojalá salga de la manera en la que todo parece indicar que tiene que salir por todo lo que has comentado. Una cosa que no te pregunté y es, de acuerdo con la versión oficial, ¿cuál es el móvil? ¿Por qué ella habría atentado contra su vida y la de sus hijos? ¿Sabemos o eso no se sabe? Pues no, o sea, lo que se realizan también son periciales en psicología, donde precisamente se advierte que ella tiene una desestabilidad emocional muy grave. Entonces, lo que ellas refieren es que ella, digamos, tiene ya una cuestión personal que le conmina a realizar eh, ciertas actitudes para tratar de quitarse la vida como una especie de castigo por, pues no sé si en el contexto o por temas de problemas con su relación, con su expareja o por las necesidades que tenía. Es decir, no lo atribuyen como a algo en específico, sino lo único que realizan es detectar estas deficiencias de Rita en su aspecto emocional. Abogado, y en relación a los hijos, ¿cuál es la situación? Cuando Rita es privada de libertad,
lo que hacen es una distribución de los cuidados. Es decir, pues 2 se quedan al cuidado de su madre y 2 al cuidado de su media hermana. Su media hermana se queda a los niños más chicos y a la niña con discapacidad, mientras que la mamá de Rita se queda al cuidado de 2 de los niños más grandes. Pero aquí lo que resulta relevante es entender por qué los cuidados pasan a la abuela y a la tía materna, por qué no al progenitor. Justamente cuando Rita es privada de libertad, la mamá de Rita lo que hace es poner de manifiesto ante el DIF, ante las autoridades judiciales, de que los niños no podrían quedarse con el progenitor porque corrían un grave riesgo de lo que pudiera pasarles, dado que ella había presenciado no solo actos de violencia en contra de Rita, sino que también ella había sido víctima de violencia por parte de este señor. Sin embargo, lo omiten y deciden dejar al cuidado de este señor a los 4 niños y pues prácticamente un O par de sea, lo meses, relevan de cuidar a los hijos, a él. sí, justo, omitiendo todas estas denuncias que realiza la mamá de Rita, y él prácticamente un par de meses después atenta contra 2 de ellos por el delito de lesiones y violencia familiar, es decir, golpea a uno de los niños, le rompe la quijada. Justo el niño es llevado al hospital para atender estas lesiones que le ocasionaron y en el hospital dan vista al Ministerio Público. Al realizar las investigaciones se dan cuenta que no solo han sido víctimas de violencia de las lesiones que les han ocasionado, sino que también hay un tema de delitos de índole sexual en contra de ambos. Así es como se inicia una segunda carpeta de investigación, es decir, reitero, la primera es por lesiones y violencia familiar y la segunda por el delito de abuso sexual agravado y violación en perjuicio del niño menor, que en ese momento pues tenía ya como 3 años y el mayor como 7 años. Entonces se inicia esta investigación, lo encuentran responsable de esos hechos y es condenado a través de 2 procesos diferentes a 15 y 14 años de prisión, que en su conjunto llevan a 29 años de prisión para la expareja de Rita. Y así es como entonces se vuelve a redistribuir la carga de cuidados, del modo que la mamá de Rita se queda con 2 niños y la media hermana de Rita con los otros 2 niños. Actualmente él está privado de la libertad entonces, Sí, también. está privado de libertad, justo también en un reclusorio local en Chihuahua. Pues este caso nos enseña, como en muchos otros casos, que muchas veces, tristemente, las denuncias que presentan las mujeres por violencia familiar y por violencia económica y sexual y psicológica no proceden, pero sí proceden las acusaciones que las incriminan aún sin pruebas contundentes que demuestren que la participación en los delitos de los que se le acusa. Y esto no es solamente un comentario dicho de manera irresponsable. Los estudios, como comentamos al principio de la plática, que se han hecho sobre tanto los perfiles criminológicos como la composición de las poblaciones de mujeres en prisión, como los comportamientos, lo que enseñan es eso, que hay mucha más severidad cuando las autoras de los delitos reales o fabricados son las mujeres. Y por eso te agradezco muchísimo a ti y a la Defensoría que hayan aceptado venir a hablar con nosotros de este caso. Estamos convencidos en este espacio que los casos reales nos permiten comprender de mejor manera qué es todo eso que está involucrado en un asunto o en un asunto penal o familiar, en este caso pues penal y familiar. Creemos que eso tiene mayor potencial y mayor impacto que solamente decir que no porque no sea importante, porque lo es. Este asunto puede establecer estándares muy importantes en la manera en que se tienen que juzgar asuntos de mujeres con perspectiva de género, con interseccionalidades, que son todas estas variables que hacen que el asunto sea todavía mucho más delicado, frágil y que la situación de las personas esté mucho más en riesgo. Y gracias por eso, pero también me gustaría que retomáramos, aunque sea de manera breve, esto que al principio comentaste, de este tipo de, bueno, de estas áreas, en el caso de la Defensoría Pública Federal, de litigios estratégicos. Me imagino, si nos puedes dar como un par de ejemplos más de asuntos que sean
así de importantes como el caso de Rita en el que hayan participado, porque eso también le puede dar confianza a las personas cuando están involucradas en hechos en los que requieren tener un abogado, servicio, una persona con conocimientos jurídicos y no tienen la posibilidad de pagar defensorías privadas para que acudan con ustedes. Sí, justo también en litigio estratégico, dentro de las acciones que hemos emprendido, que tenemos pues vasta intervención en asuntos de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como es el tema de la criminalización del aborto de manera absoluta en el país. Nosotros tratamos de impulsar litigios precisamente en contra de la despenalización, pero también hay un criterio relevante que salió de la unidad de litigio estratégico, en el que justo lo que se hace es pronunciarse sobre el tema de la revisión de la prisión preventiva oficiosa después de los 2 años, donde pues básicamente una vez cumplido este plazo, lo que tiene que hacer el Ministerio Público es justificar por qué la prisión preventiva oficiosa tendría que ser necesaria para el caso en particular. Entonces este precedente que se asienta por parte de la Suprema Corte también viene de la unidad de litigio estratégico, y sin dejar de soslayar que dentro de las facultades de la unidad pues también se encuentra la presentación de amicus curiae, que son herramientas jurídicas, documentos que se aportan como partes ajenas al litigio, pero que permiten llegar a los servidores públicos, tanto de, digamos, órganos jurisdiccionales de primera instancia, del fuero común, así como a órganos federales, juzgados de distrito, tribunales colegiados de circuito, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también organismos internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digamos, de un bagaje técnico de argumentos que le permitan identificar cuestiones relacionadas con derechos humanos, o digamos con temas muy particulares que no están siendo tomados en cuenta, como a lo mejor el tema de los contextos, de un juzgamiento con perspectiva de género. De esta manera lo que hacemos no solo es democratizar el acceso a la justicia, sino que también se toman en cuenta criterios más técnicos conforme a los más altos estándares en materia de derechos humanos. Entonces creo que eso también es una labor muy novedosa por parte de la unidad de litigio estratégico, porque no solo se apoyan litigios en el ámbito federal, sino que también podremos tener intervención en ámbitos de litigio local, pero eso sí, de que se detecten el tema de derechos humanos, que puedan ser, pues digamos, o que impliquen temas trascendentes, ¿no? Y no es porque no todos los casos lo sean, obviamente cada uno lo es en su individualidad, pero lo cierto es que al menos lo que buscamos como litigio estratégico, pues es estos criterios novedosos, estos criterios trascendentes y sobre todo de alto impacto para otros casos. Entonces, a través de esas dinámicas, pues es que la unidad de litigio ha tenido intervención o podría tener intervención. Esa es una buena manera, me parece, de explicar esto. El asunto de Rita y de todos los asuntos estratégicos lo que nos dan es la oportunidad de evitar que a otras personas les suceda lo mismo. Es como limpiar el camino y despejar malas prácticas y malos entendimientos. Por eso tendría que importarnos y mucho. ¿Podrías contarnos, para quienes no sepan, qué es la Defensoría Pública? Sí, claro, con todo gusto. Antes de poder explicarte la institución como tal, me gustaría partir de un preámbulo constitucional, toda vez que en el marco de nuestra Constitución Federal se establece como una obligación al Estado de otorgar un servicio de defensa pública de calidad para todas las personas. En este sentido, cada entidad federativa tiene la posibilidad de contar con su propia institución u órgano de defensa pública, y la cual depende pues ya sea al Poder Ejecutivo local o al Poder Judicial local. Y particularmente en el artículo 100 de la Constitución Federal se establece que en aspectos o en servicios del ámbito federal, pues esta corresponderá al Instituto Federal de Defensoría Pública. Con la reforma a la Constitución, que es prácticamente reciente, se encomienda al órgano de administración judicial a través del Instituto Federal de Defensoría Pública. Y precisamente a través de este marco constitucional, pues es que se expide la Ley Federal de Defensoría Pública y las bases de organización y funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública. Del contenido de esta legislación, se advierte que el Instituto Federal de Defensoría Pública es un órgano auxiliar del Poder Judicial de la Federación. Y aquí en el instituto, pues básicamente se brindan servicios de orientación, asesoría, representación y defensa en materia penal, en laboral, familiar, solo en amparo y en otras materias que determine la propia legislación. ¿Tiene costo? No, los servicios de la Defensoría Federal son gratuitos.
y pues básicamente se establece en la propia legislación que nuestros servicios tienen que ser prestados bajo ciertos principios: profesionalismo, honradez, y dentro de ellos pues está la gratuidad. ¿Qué personas pueden acceder a los servicios de la Defensoría? Cualquier persona puede acercarse al Instituto Federal de Defensoría Pública. Sin embargo, las propias bases establecen un servicio preferente para personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, personas desempleadas que no perciben ingresos o cuyos ingresos son menores a los establecidos en la propia ley, que son 12 UMAS, 12 salarios mínimos. Ahí dice que según corresponda. También personas que pertenezcan a comunidades indígenas, a pueblos indígenas, personas en situación de movilidad. Es decir, como en género, pues cualquier persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad o que esté en un notorio estado de indefensión puede acercarse con nosotros y recibir la asistencia en cualquiera de estos rubros que te acabo de mencionar. O que tenga escasos recursos. Sí, también. Esto significa que si una persona, un empresario, que se sabe que tiene un patrimonio o un negocio exitoso y quiere que su defensa la lleve a un defensor público, ¿podría? Pues lo que se realiza es un estudio socioeconómico de las personas, precisamente para poder ver si en efecto están bajo ese parámetro de los recursos, porque pues entendería que al tener mayor poder adquisitivo, pues tendría que contratar a abogados particulares. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no, toda vez que él tendría la oportunidad de irse por una defensa privada, toda vez que si no estaría coartando el derecho de una persona en situación de vulnerabilidad, le estaría negando que que el Estado le brinde este servicio que no puede costearse por ella misma. Digamos que el servicio que ofrecen estas defensorías es el de defender a las personas que no cuentan con la posibilidad de contratar a asesores o abogados de manera privada, ¿cierto? Sí, De así tal es. manera que toda persona que sea acusada o esté involucrada en un aspecto legal tenga la posibilidad de contar con una defensa, con independencia de si tiene o no dinero para pagar los servicios de un profesional del derecho. ¿Es así? Sí, claro, justo en este marco constitucional que refería al inicio, pues establece esta obligación del Estado de poder brindar este servicio de defensa pública, que es como el género. La especie podríamos definirla en cualquiera de los servicios que mencionaba: asesoría, representación, orientación o defensa. Pero sí, básicamente es eso, que toda persona tenga acceso a la justicia a través de defensores públicos, si es que ellos no tienen la oportunidad de costearse uno privado. Y decías algo que creo que vale la pena explicar un poquito más. Decías, hay una defensoría a nivel federal y una en cada entidad federativa. Es decir, hay 33 órganos que cuentan con abogadas y abogados a los cuales las personas pueden acudir en caso de necesitar ser representados, defendidos o asesorados y no tengan recursos para contratar una defensa privada. ¿Es así? Sí, justo las defensorías locales pues se rigen por su ley, digamos, reglamentaria local, y dependiente también del órgano, ya sea ejecutivo o del Poder Judicial. Y a nivel federal pues solo estaría el Instituto Federal de Defensoría Pública, cuya sede central está aquí en Ciudad de México, pero que también cuenta con delegaciones en todas las entidades federativas. Justo ahí también las personas pueden acercarse, porque muchas veces nos llegan a preguntar: ¿pero tenemos que ir a Ciudad de México para recibir los servicios? No, pueden hacerlo a través de las delegaciones que tenemos, reitero, en cada una de las entidades. Y pues ya en su caso, si requerimos algún tema de colaboración, desde la delegación con sede central se pueden realizar todo este tipo de colaboraciones o trabajos en conjunto. Pero son, digamos, sucursales o sedes o son oficinas que están fuera de la Ciudad de México, pero que pertenecen a esta instancia federal. ¿La Defensoría Federal puede atender asuntos del ámbito local? Eh, de primera instancia podría decirte que no, porque precisamente nuestra competencia es federal. Sin embargo, han ocurrido una serie de dinámicas que han tratado de abrir un poquito la competencia en la propia Defensoría Federal para aspectos locales. Precisamente en 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura lo que hizo fue emitir un acuerdo de representación extraordinaria, que es como le denominamos este tipo de representación para conocer asuntos locales, representación extraordinaria. Okay. Y este acuerdo estuvo encaminado para representar a mujeres y personas con capacidad de gestar que se vean criminalizadas por tratar de ejercer su derecho a interrumpir el embarazo, así como a víctimas directas e indirectas por temas de feminicidio. Entonces, actualmente la Defensoría Federal puede conocer, puede asistir a víctimas, reitero, directas e indirectas, que tengan que ver con temas de feminicidio, o bien que hayan sido criminalizadas por tratar de ejercer su derecho al acceso a la interrupción del embarazo. Y pues
Esa es con la primera cuestión, a través de un acuerdo. Pero la unidad de litigio estratégico puede también tener conocimiento, así como también las otras unidades que tenemos. Es decir, si partimos como de la estructura orgánica de la Defensoría Federal, se compone de una unidad de asesoría jurídica, una unidad de defensa penal y una unidad de litigio estratégico. Nosotros podríamos conocer de casos particulares locales siempre y cuando se adviertan criterios como muy específicos, entre ellos violaciones a derechos humanos que sean pues graves, así como notorios estados de indefensión de las personas. Es decir, por estado de indefensión podríamos hablar de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Justo esta vulnerabilidad parte de una posición desaventajada socialmente en que podría encontrarse una persona, ya sea por su contexto de movilidad, es decir, una persona migrante, una persona de escasos recursos económicos, es decir, cualquier situación que pudiera colocarla en una vulneración mayor de sus derechos humanos. A eso nos referimos con grupo en situación de vulnerabilidad. Entonces, cuando se logran identificar este tipo de casos, es que la Defensoría puede ejercer esta representación extraordinaria y asumir un caso local. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues sí, sí podríamos conocer de asuntos locales, solo que excepcionalmente, porque nuestra competencia de manera general, pues es federal. La mayoría de las personas, o muchas personas, tenemos la idea de que las defensorías públicas ofrecen servicios de baja calidad, ¿no? Hay como en el ambiente del ámbito de la impartición de justicia esta idea de que solamente las personas que pueden pagar una defensa privada tienen realmente posibilidades de ser escuchadas ante el sistema de justicia, ¿no? Y hay esta idea o esta percepción que yo creo que es muy generalizada de que mala suerte si no tienes para pagar servicios privados y te tienes que conformar con un defensor público de oficio. ¿Qué nos puedes decir de esta percepción? Considero, desde mi aspecto personal y en el ámbito que me estoy desarrollando, que sí es una percepción un poco sesgada, toda vez que hay personas bastante comprometidas con su labor como defensores públicos. Siempre he dicho que la defensa pública es una función muy noble, toda vez que precisamente a nosotros se nos paga como un salario a través de un tabulador que se establece, que es público, pero que a partir de ello pues tenemos que conocer de muchísimos casos, a diferencia de una defensa privada, ¿no? Donde pues básicamente llega la persona con capital, que tiene los recursos, paga y pues recibe la atención como prioritaria. Entonces la gente llega a creer erróneamente que al acudir con un defensor público pues a lo mejor no recibiría la atención que merece por las cargas de trabajo y demás cuestiones. Digo, hasta cierto punto quizás sí, ¿no? Digo, al final de cuentas nuestro país pues está abierto a muchísimas cuestiones que podrían ser debatibles, pero en general, menos en el aspecto federal, podría decirte que los servicios que se brindan sí son muy completos, es decir, estamos en constante formación profesional a través de cursos, talleres, pues incluso nos han ofrecido convenios con otras escuelas para seguirnos preparando para maestrías, es decir, tenemos una capacitación continua por parte del Poder Judicial que precisamente nos permite estarnos actualizando en los temas y sobre todo también en nuestra labor desde una perspectiva de género y un enfoque interseccional, que eso creo que es fundamental al momento de ejercer una defensa adecuada. Muchísimas gracias, abogado Osvaldo Bautista. ¿Dónde pueden las personas interesadas en conocer más del trabajo de la Defensoría de Oficio? El nombre es más largo, pero para simplificarlo, de la Defensoría Pública Federal, ¿dónde pueden encontrar información? Sí, la Defensoría Pública Federal encuentra sus datos de contacto pues, en la página oficial del Instituto Federal de Defensoría Pública, pero también a través de vía telefónica, a través de Defensatel, o bien de manera presencial en las oficinas centrales con sede en Bucareli 22 y 24, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, que es muy cerca del Caballito de Reforma, pero también si son de otras entidades federativas, es decir, que no son de la Ciudad de México, pues pueden tener acercamiento con nuestras delegaciones. Como comentábamos, el instituto tiene una delegación por cada entidad federativa, entonces a través de, digamos, el conmutador que está disponible en las páginas de internet o a través de las redes sociales, porque también se cuentan con ellas, están todos estos datos para que puedan localizar las instancias a donde pueden acudir. Digo, aquí el tema del litigio estratégico, pues sí funciona un tanto diferente, toda vez que no se ven como casos en particular donde se presta un servicio directo, sino que más bien tiene que realizarse un estudio previo, es decir, es diferente el medio de contacto con nosotros, pero en general para cualquier otro servicio de asesoría, defensa, representación, pues es a través de estos canales que ya refiero.
Muchas gracias, ha sido un placer platicar contigo y pues le daremos seguimiento a este asunto. Y también muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en este episodio, muchas gracias por ser parte de esta comunidad, por interesarse en este tipo de contenidos jurídicos. También les agradecemos los comentarios que nos dejan, nos son muy motivadores, y también que se suscriban al canal y que nos hagan favor de recomendar con otras personas, porque eso es lo que nos va a permitir crecer y seguir invitando a personas como Osvaldo. Muchas gracias, nos vemos en un siguiente episodio. Dice el Ministerio Público, dice, bueno, pues si quiere arreglar el problema, arregle el daño. ¿En cuánto considera que es el daño? Le digo, bueno, no se lleva ni un bulto de cemento. Yo calculo que con 300 pesos, yo lo arreglo, lo arreglamos. Si les molesta el árbol, tapamos y dejamos la banqueta como estaba. No, dice, ¿cómo cree? 17,000 pesos no le alcanza. No, le digo, no.